día de hoy nosotros vamos a continuar con la serie sobre las enfermedades desde una perspectiva bíblica. Y como bien todos ustedes saben, esta serie es una serie temática, pero a pesar de que es una serie temática que se enfatiza sobre las enfermedades, sigue siendo expositiva porque la intención es exponer el pasaje, exponer el texto a utilizar para de esa manera ir y presentar el sermón. Así que nuestra preocupación principal como cristianos es visitar a los enfermos. Debería ser la preocupación principal, y no solamente una preocupación principal, sino que es un mandato divino. Así que cuando un cristiano visita a un enfermo, lo que está revelando realmente es la intención de Dios hacia el hombre, y es que Dios desea que el hombre mejore en su salud. Así que nuestro Dios, si tú lo ves desde una perspectiva bíblica, Dios no desea que el hombre esté postrado en una cama. Dios desea que el hombre goce de salud para de esa manera disfrutar de su creación. Ninguna persona que está postrada en cama o que sufre algún tipo de enfermedades puede disfrutar de manera plena la creación que Dios ha dado. Todo lo que Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí, es para que tú y yo lo gocemos, lo disfrutemos, pero también nos sometamos a la autoridad de Cristo. Dicho esto, quiero que entiendas que nosotros vivimos en un mundo creado por Dios y que la gente que está a nuestro alrededor, cristianos y no cristianos, ellos aspiran a vivir de manera digna para de esta manera poder honrar a ese Dios que le ha dado la oportunidad de estar acá. Si tú le preguntas a una persona cuál es su futuro el día de mañana, qué piensa él, qué es lo que desea, esa persona nunca va a hablar acerca de enfermedades, escasez, tristeza, miseria, no. Lo que el hombre siempre piensa en el día de mañana, en su futuro, su sueño es ser un profesional, estar económicamente bien, estable, tener una familia abundante, tener casa, carros, bienes, ser una persona éticamente correcta, moralmente sana. Eso es lo que desean las personas. Y realmente ese es el fin del hombre. Nosotros hemos sido creados por Dios para disfrutar de todas las cosas y de esa manera poder honrarle a Él. Cuando tú haces esto y cuando tú vives de esta manera, tú puedes beneficiar a otros con el trabajo que tú estás haciendo. Alguien decía que la vida es mejor que la muerte y que la salud es mejor que la enfermedad. Fin de su cita. Y por eso he titulado al sermón de hoy, tal cual lo expresa la guía, visitando a los enfermos. Es un sermón que lo he estructurado en dos partes. En primer lugar, veremos el mandato de visitar a los enfermos. Y en segundo lugar, estaremos acá hablando acerca de la enfermedad, una oportunidad especial. Para esto, voy a pedirles a ustedes que abran su Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Mis hermanos, lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy acá con estos versículos es lo siguiente: que incluso en las enfermedades o en las debilidades, Dios te puede levantar y tú puedes ser perdonado por Él. Ahora vamos a leer Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice la palabra: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Antes de introducirnos a la explicación del pasaje, en conformidad a la estructura dada, yo quisiera recordarles a ustedes quién es Santiago. Santiago es el hermanastro de Jesús. Santiago también es el líder principal del concilio de Jerusalén. Así que Santiago es uno de los hombres más importantes al lado de Juan y también del mismo Pedro. Santiago no solamente es conocido por ser el líder del concilio de Jerusalén, Santiago es conocido también por ser un hombre de oración. Algunos historiadores dicen que Santiago, sus rodillas eran como las de un camello, porque siempre estaba dirigiendo su vida en una acción de adoración a Dios. Fue un hombre que tuvo una muerte muy trágica. Algunos dicen de que fue lanzado del pináculo del templo y luego que fue arrojado del pináculo del templo, allí en el piso fue golpeado por los hombres hasta morir. Esa es la vida de Santiago. Ahora bien, Santiago le habla a una audiencia que es judía. Santiago habla a judíos cristianos, pero también tiene una intención de hablarle también a aquellos que no son cristianos, pero judíos. Es por eso que te das cuenta que al principio de su carta nosotros nos percatamos que habla acerca de la dispersión y tiene muchos temas que tienen que ver también con el Antiguo Testamento. Dicho esto,
nosotros, al leer este pasaje, aquí en Santiago capítulo 5, nos estamos adentrando a uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento. Y digo que es uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento por lo que en él se halla y de la manera como se está explicando durante todo este tiempo de la era de la iglesia. Ahora bien, vamos a pasar a nuestro primer punto, el mandato de visitar a los enfermos. Si ya leíste el versículo 14 y ya lo escuchaste, entonces aquí estamos observando algo muy claro. Y es que los enfermos tienen la obligación de llamar a sus pastores para que sus pastores oren por ellos. Santiago le ordena a todos los enfermos a llamar a los ancianos de la iglesia local, porque los ancianos de la iglesia local tienen el deber y la responsabilidad de orar por estos enfermos, que son parte de una membresía de la iglesia local. Ahora bien, ¿qué clase de enfermos son estos? Y si te das cuenta de la manera como Santiago habla, en el versículo 15, Santiago dice que la oración de fe restaurará. Te habla acerca de levantar, te habla acerca de salvar y te habla también acerca de perdonar, el versículo 15. Pero ¿por qué Santiago no utiliza la palabra sanar? Porque es una palabra que utiliza en el versículo 16. Si tú te percatas en tu Biblia, él dice que nosotros podemos ser sanados. Pero no es la palabra que Santiago utiliza en el versículo 15. Por lo tanto, no se refiere a una enfermedad física. Ahora bien, cuando tú buscas la palabra enfermedad en el Nuevo Testamento, los evangelios siempre o casi siempre se refieren a una enfermedad física. Pero cuando buscas la palabra enfermedad en las epístolas, no se refiere a una enfermedad física. Casi siempre se está refiriendo a una enfermedad espiritual, es decir, débiles. Ahora, a modo de contexto, también tenemos que recordar que cuando Santiago escribe, los cristianos están siendo perseguidos. Y cuando los cristianos están siendo perseguidos, muchos de ellos están débiles en la fe. Porque la persecución ha sido tan fuerte que muchos de ellos están pensando en abandonar. Así que muchos de estos cristianos, ellos están diciendo, bueno, mejor es volver atrás. Muchos de ellos tienen enfermedades espirituales, emocionales. Mis hermanos, no hay una cosa más difícil de ser un enfermo con un carácter emocional o espiritual. ¿Por qué? Porque los enfermos a los que Santiago hace referencia son aquellos enfermos que van a la iglesia, son aquellos enfermos que alaban, que cantan, son aquellos enfermos que incluso pueden estar predicando, pueden ser aquellos enfermos que incluso pueden estar sonriendo y que cualquiera de ustedes diga, bueno, esa persona realmente no está enferma. Pero la realidad es que muchos de ellos sí están enfermos. ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué te explico esto? Esto te lo estoy diciendo porque no siempre que hablamos acerca de enfermedad tiene que ver al lado la palabra pecado. Yo recuerdo claramente cuando mi pastor estaba cayendo en un periodo delicado de salud por el cáncer que tenía, muchos otros cristianos le adjudicaron su enfermedad al pecado. No necesariamente nosotros necesitamos tener una vida de pecado para de esa manera contraer una enfermedad. Y es lo que nosotros vemos en este pasaje. Sin embargo, cuando nosotros nos adentramos al tema que es visitando a los enfermos, como es un tema que tiene que ver con la enfermedad física, dicho esto, a modo de contexto de poder entender que se refiere a una enfermedad acá espiritual, ahora vamos a tratar un poco lo que es la parte de la guía. Visitando a los enfermos. Cada uno de nosotros como cristianos somos llamados a visitar a personas que están necesitadas. Nosotros somos llamados a visitar a aquellas personas que tienen necesidades físicas y también necesidades espirituales. Somos nosotros llamados a mostrar la caridad y la misericordia a personas necesitadas. ¿El por qué? Porque somos cristianos y Cristo eso es lo que hace. ¿Recuerdas a la hermana de Lázaro? Señor, si tú hubieras estado acá con nosotros, esto no hubiese ocurrido. Así que esta mujer tenía la necesidad de que Cristo estuviera con ella allí, porque ella sabía y aseguraba que si Jesús hubiese estado allí, su hermano Lázaro no fuera muerto. Hermanos, la gente necesita de nosotros los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque ellos necesitan ser salvos, ellos necesitan ser sanados. Y el hombre más orgulloso, el hombre más fuerte, el hombre más autoritario en la enfermedad
se vuelve totalmente insignificante. No siempre ocurre así, porque conozco personas enfermas que aún en este tiempo que algunos de nuestros hermanos han estado visitando esos hogares, en sus casas, ellos rehúsan creer en Cristo y rehúsan creer en un Salvador. Pero aún así, hermanos, nosotros somos llamados a visitarlos. Se trata de un acto de caridad, se trata de cristianismo, se trata de misericordia, se trata de lo que nosotros fuimos hechos. Fuimos hechos para mostrar réplicas de Cristo en un mundo arruinado por el pecado. ¿Te recuerdas cuando la pandemia del COVID? ¿Quién se podía acercar a otras personas contagiadas? Allí estaban los cristianos para poder acercarse a otras personas que estaban necesitadas, hermanos. Nosotros hoy día somos llamados a esto mismo. Ahora, fíjate por un momento. Si realmente las personas que están sufriendo algún tipo de enfermedad física en la actualidad están necesitadas de que alguien los atienda, y no significa un mero formalismo de estar en sus casas o en el hospital y estar allí, darles algunas palabras de consuelo. No, significa estar con ellos, mostrar misericordia y mostrarles la necesidad de un Salvador. Y si no, mostrarle una mano amiga que puede estar con ellos en ese tipo de circunstancias. Ahora bien, ¿qué tal que aquellos hermanos que están sufriendo? Aquellos hermanos que están enfermos espiritualmente. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que cuando alguno de sus pastores, algunos de sus predicadores le piden a ustedes que oren por él o por ellos, es porque realmente están graves. Cuando un predicador les pide a ustedes, a una membresía de iglesia, que oren por él o por ellos, es porque ya no pueden más y es porque es algo bíblico. Hermanos, aquí hay dos imperativos en el versículo 14 y el primer imperativo está por parte del enfermo. Es el enfermo el que está obligado a llamar a sus ancianos. Si lo vemos desde el punto de vista como Santiago lo está viendo en el contexto original, Santiago le está diciendo a aquellos hermanos, ustedes que están débiles en la fe, ustedes que ya no pueden continuar adelante a causa de la persecución y a causa de todo lo que está ocurriendo en su entorno, llamen a los ancianos, llamen a estos líderes de iglesia para que puedan ayudarlos a ustedes a continuar. Ahora, el primer imperativo es de ellos, del enfermo, llamen a los ancianos. Pero el segundo imperativo no es del enfermo, el segundo imperativo es de los ancianos. Oren por el enfermo y únjanlo con aceite, como una representación de la sanidad. Así que es bíblico si alguien va a ungir sus manos con aceite y luego de eso lo que va a hacer es estrujar el cuerpo o el rostro de esa persona enferma, bien sea desde el aspecto emocional, espiritual o físico. Usted está en todo su derecho bíblico de ungirlo con aceite como una simbología de la restauración a ese enfermo. Ahora bien, ¿qué más hay detrás de esas palabras del versículo 14? Hermanos, a pesar de que el texto no dice de que este hombre, este enfermo, se ha arrepentido por algo que está ocurriendo, nosotros vemos eso. ¿El por qué? Porque llamar a los ancianos es una muestra de ¿qué? De humildad, de reconocer que mi estado espiritual, emocional o físico no es el mejor. Es allí donde cuando tú observas que este pasaje, al lado del Salmo, donde dice, como el ciervo que brama junto a la corriente de agua, así, oh Dios, clama por ti mi alma. Es decir, el creyente debe admitir en el momento más difícil de su vida que su alma está sedienta por la palabra de Dios. Cuando tú lees en Levítico 14:44, se dice que el sacerdote debía entrar en la casa de la persona que estaba sufriendo una plaga y verificar si esa plaga, es decir, la lepra, se había esparcido. Y no era la primera vez que el sacerdote iba a entrar. En el versículo 44 se refiere a la tercera vez que el sacerdote debía entrar en la casa de ese leproso. Así que el leproso estaba allí y esa lepra no se había acabado, sino que se había expandido por todo el lugar. Que dice el pasaje que el sacerdote estaba en la obligación de entrar en esa casa y verificar eso. Hermanos, yo creo que más difícil que una enfermedad física es una enfermedad emocional o espiritual que un creyente puede tener y experimentar.
y es allí donde necesita de la ayuda de otros. Esto mostrará siempre que ante los demás que hay un grupo de personas que estuvieron dispuestos a prestar su servicio a favor de estas personas necesitadas. Y allí habría que recordar también las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 34 y 36. El rey dirá a los de su derecha: entrad, heredad el reino. ¿Sabes por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve preso y me visitaste. Estuve enfermo y sin duda alguna me visitaste. Hermanos, si realmente nosotros decimos que somos cristianos, entonces seamos réplicas de la imagen de Cristo. Si hay alguien que necesita ser ayudado, muestra esto sin interés personal. Muestra esto no para que otros te vean, sino porque realmente debes hacerlo, porque eres imagen de Cristo. Ahora bien, pasemos al segundo punto, la enfermedad, una oportunidad especial. Ya hemos visto en gran parte el versículo 14, ahora pasemos al versículo 15. Santiago muestra a su audiencia, en este caso a los judíos cristianos, que la enfermedad es una oportunidad para buscar el perdón de pecados. ¿Recuerdas que al inicio te dije que no siempre que una persona está enferma es porque ha pecado? Pero cuando tú estás enfermo, tú también allí puedes comenzar a meditar cuáles han sido aquellos pecados pasados. Quizás esos pecados no son los que te han llevado a ti a estar enfermo, o a estar débil en la fe, o a estar mal, emocionado, espiritualmente. Pero quizás tú por esos pecados pasados aún no has pedido perdón a tu Señor. Y allí Santiago está diciéndole algo al enfermo. Tú que has llamado a tus ancianos, los ancianos que han orado por ti, recuerda que va a ocurrir tres cosas. Pueden ocurrir tres cosas. Él te salvará, Él te levantará y Él te perdonará. Pero ¿de dónde surgen estas tres cosas, hermanos? Quizás tú digas, bueno, tiene que ver con los ancianos que han orado. No, los ancianos simplemente han ido a orar por el enfermo y presentarlo al Señor, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Sigue estando presente el Señor allí, pero a partir del versículo 15 dice: la oración de fe restaurará al enfermo, al débil espiritualmente, aquel que ya no puede continuar el camino, aquel que ya está cansado, aquel que no puede seguir adelante. Pero fíjate, Santiago dice: y el Señor lo levantará. No son los pastores, no son las oraciones de los pastores, no son los miembros de la iglesia local. Porque quizás tú vas a decir aquí, bueno, es el mandato de los pastores o los ancianos de visitar a los enfermos. ¿Sí? Bien es cierto que en primer lugar es un mandato de los ancianos, pero también tienes que recordar que es una demostración clara de lo que los miembros de iglesia deben hacer. Así que como miembro de iglesia, tú estás llamado también a visitar a los enfermos y a orar por los enfermos. Y el Señor levantará al enfermo, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Porque en medio del proceso de arrepentimiento, ese enfermo débil va a admitir su situación y su circunstancia espiritual. Hermanos, la experiencia nos muestra que los arrogantes en la enfermedad se debilitan y no tienen esperanza de seguir. Ellos se lamentan de todo el tiempo que han desperdiciado. Mi querido hermano, yo quiero que tú entiendas esta tarde que si tú tienes una postura diferente a lo que la Escritura dice, es decir, Santiago está mostrando a los cristianos una manera correcta de vivir. Quiero decirte, mi hermano, que si tú no tienes una manera correcta de vivir, porque el pecado se ha adueñado de tu corazón, porque la amargura, el resentimiento, el dolor se ha estado echando raíces en tu vida interna, déjame decirte que tú estás enfermo espiritual. Tú necesitas llamar a hombres, a personas que oren por ti. Eso es reconocer realmente lo que estamos haciendo, lo que somos hoy día. Eso es admitirlo, hermano. A todos nosotros nos pasa eso. Pero si tú no admites eso, los ancianos jamás van a poder acercarse a ti, a tu vida, a tu hogar. ¿Sabes por qué no lo van a poder hacer? Porque tú te consideras una persona fuerte, estable y segura. Y mientras que el hombre siga con un corazón endurecido, obstinado, entonces no habrá perdón de pecados. Santiago dice de una manera muy clara: y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Hermanos, la enfermedad, esta enfermedad y esta situación donde Santiago nos está incluyendo a nosotros,
Recuérdalo, no se trata en primera instancia de una enfermedad física. Hermano, tiene que ver con una enfermedad espiritual. Hermano, te pregunto, ¿quién está enfermo espiritualmente? ¿Los incrédulos? Ellos que están muertos en sus delitos y pecados, hermano. Santiago le está hablando a hermanos. Fíjate lo que dice en el versículo 19. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, fíjate, se han extraviado de la verdad, pero Santiago les considera hermanos y dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Mi querido hermano, cuando tú lees todo lo que está alrededor del versículo 14 y 15, no se refiere a una enfermedad física en primer lugar. Se refiere a una enfermedad espiritual o emocional. Por lo tanto, nos está diciendo el día de hoy a cada uno de nosotros como creyentes que si estamos mal espiritualmente, si estamos enfermos espiritualmente, seamos humildes, reconozcámoslos y recibamos el perdón. Hermanos, recibamos la misericordia de Dios, recibamos la bondad de Dios. Sus manos están abiertas y están siendo dirigidas hacia tu vida. Esta es una oportunidad para todos, para que cada uno de nosotros sigamos encontrando esa misericordia de Dios y ese deleite profundo en Cristo. ¿Recuerdas Isaías 38? Aquel rey Ezequías, él oró y su salud fue restaurada. Pero recuerda 2 Corintios capítulo 12, la salud de Pablo no fue restaurada. Recuerda Salmo 35, el salmista ora para que todos sean restaurados. Hermanos, yo no sé si físicamente, espiritualmente, emocionalmente serás restaurado o no, pero vale la pena, hermanos, admitir nuestra enfermedad emocional o espiritual para de esa manera ser levantado por Dios. Quisiera concluir con 2 resoluciones. En primer lugar, iglesia, es nuestro deber mostrar misericordia con el enfermo, teniendo una mentalidad en lo celestial. Y en segundo lugar, amigo, la peor enfermedad que puedes contraer ha sido esparcida a toda la humanidad. Y solo Cristo es quien te puede sanar y aún tú tienes esa oportunidad.